Es muy difícil que se escuche en los medios, en boca de políticos, el tema de que el presupuesto es insuficiente en algunas áreas como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de los Deportes. Generalmente los problemas de presupuesto nos los mencionan en salud, en educación, en Fuerzas Armadas. Y realmente se debe a que ahí está la mayor cantidad de población comprometida. El doctor Mario Lama es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Es un departamento del Ministerio de Salud Pública que luego logró separarse desde el punto de vista operativo del ministerio. Eso era la Dirección General de Hospitales, que generalmente tiene a su cargo todo el personal médico que trabaja en hospitales y dispensarios del ministerio. Nos decía el ministro de Salud Pública la semana pasada que realmente el ministerio sigue siendo el ministro y el director ejecutivo de SENASA, pero que los presupuestos llegan totalmente al ministerio y ahí se distribuyen. Nosotros todavía en eso no hemos estado muy claros porque generalmente las quejas nunca vienen de los organismos de control ni de las... porque el ministerio ha quedado como una superintendencia de salud. Drogas, habilitaciones de instituciones, pero el grueso está en el Servicio Nacional de Salud. Yo quisiera que antes de entrar en los temas que el doctor Willamo y Michelle tienen para el doctor Mario Lama, que él nos explique bien la separación de esos dos departamentos, porque a veces yo veo que son dos ministros desde el punto de vista del estatus, ¿o no es así? Buen día, don Julio. Gracias. Buen día a todos los amigos. No, don Julio. Hay un solo ministro, que es el ministro de Salud Pública, que es la máxima institución de salud en la República Dominicana. Es el órgano rector, el órgano que traza las políticas públicas, que hace las vigilancias epidemiológicas, que realiza los protocolos, que nos supervisa, todo lo que tiene que ver con la gestión. Nosotros somos los obreros del Ministerio de Salud Pública, por así decirlo. Somos la parte operativa, el brazo trabajador, que nos compete unos 200 hospitales y unas 1.600 unidades de atención primaria, más de 85.000 empleados, y somos los encargados de manejar todo este brazo operativo con un presupuesto, como usted lo dice, que está centralizado y que posteriormente se deriva a las diferentes instituciones de su competencia. Con una autonomía, el Servicio Nacional de Salud tiene su propia autonomía, y creo que ha sido acertado porque tú no puedes ser rector y también fiscalizar tu propia labor. Y esas dificultades que existían en el pasado, don Julio, ya no existen. Ahora trabajamos en armonía, trabajamos a través del Gabinete de Salud, donde todas las instituciones vinculadas dialogan, trazan las metas y trabajamos en conjunto, tanto el Seguro Nacional de Salud, SENASA, PROMESECAL, Servicio Nacional, Ministerio de Salud, CISARRID, componen el Ministerio de Trabajo, componen lo que es el Gabinete de Salud. Así funcionamos. Doctor, para como terminar esa parte didáctica ahí, usted dice que el Servicio Nacional de Salud tiene unas 1.600, 1.800 unidades de atención primaria. Así es. O sea, pero quizá la gente necesita entender, porque a veces
usamos el término centro primer nivel, los CPN, Sí. y otra vez la unidad de atención primaria. Un centro O sea, de primer nivel puede tener 2, 3 unidades de atención primaria, que son equipos que son asignados a una determinada población. ¿qué hace entonces? ¿Qué hace ese equipo? La- la- ¿Cómo mire, se articula ese equipo? La atención primaria tiene 2 finalidades. Trabajar en la comunidad, haciendo el levantamiento de la comunidad, la inscripción de los afiliados, la identificación de los factores de riesgo, la modificación de los factores de riesgo, la identificación de las patologías en esa misma población, la derivación al centro de primer nivel. Y luego también las unidades son operativas. Los problemas que se pueden resolver en la unidad de atención de primer nivel se resuelven en ese entorno. Se supone que el 70 o quizás más de las patologías, de los problemas que ocurren en una comunidad podrían ser tratadas en estos recintos, y desde ahí se hace la derivación a un segundo nivel o a un tercer nivel. Lo que ocurre aquí es que no siempre los usuarios entran por el primer nivel al sistema de salud. El usuario tiene la libre elección y muchas veces va inmediatamente a un segundo nivel o a un tercer nivel a buscar atenciones que podrían ser resueltas en un primer nivel de atención. Y eso tiene múltiples razones, desde la misma dificultad que hemos tenido a través del tiempo en el fortalecimiento de la atención primaria. El usuario muchas veces entiende que podría recibir mejores atenciones en los hospitales y se va directamente a los hospitales. Y en eso se está trabajando en este momento, en un proceso de fortalecimiento y de mejora de toda la atención primaria en la República Dominicana. En el mundo ideal, ¿qué es lo mínimo que debe contener ese centro de atención primaria para que pueda ayudar a resolver ese 60, 70, 80%? Hay una cartera básica de servicio con un personal identificado, personal básico, médicos familiares, enfermeras. Se puede adicionar algunas áreas especializadas. Se supone que podría contener ginecólogos en algunos lugares, pediatras, odontólogos y sobre todo promotores, que son los encargados de trabajar en la misma comunidad. Una cartera básica de pruebas de laboratorio y una cartera básica también de estudios de imágenes en pequeñas áreas de emergencia, para urgencia, para poder asistir a los pacientes que acuden en estos lugares. Puede haber algunas variaciones entre una y otra. No necesariamente trabajando 24 horas. Bueno, no necesariamente, pero en el escenario ideal, muchas de estas unidades, dependiendo la población, podrían tener servicio 24 horas. Comunidades muy apartadas. Comunidades apartadas, de difícil acceso a un hospital, al hospital, exactamente. Para un tema de una emergencia o algo por el estilo. Así Bien, es. doctor, en los últimos semanas, meses, hemos tenido recibido participaciones suyas aquí de forma periódica y hemos ido dándole a la gente en qué medida van los avances sobre todo los principales problemas que tiene y acciones que estaba realizando el gobierno en materia de salud, sobre todo en el área que usted tiene influencia, que es el área de los hospitales y los centros de atención. En ese sentido, ¿cómo van los avances en los hospitales de trauma que se estaban terminando, que usted nos anunció que tenían algunos avances en las últimas meses? La habilitación o posible apertura de más cantidad de centros de atención primaria, de esos 1000 y pico que no estaban operativos y que se han ido incorporando, así como ya la incorporación de los hospitales que han ido terminando su equipamiento, su remoción, pero que no estaban por personal o por logístico, presupuesto, no estaban trabajando. Mire, ya se entregó el primer hospital traumatológico del sur, en Asua, un hospital que ya inició a funcionar. Ese es el cuarto del país ahora. Ese es el cuarto del país. Teníamos el Darío Contreras,
el Ney Arias Lora y el traumatológico Juan Bosch en La Vega. Es el cruce de ahí de La Vega con San Francisco. Ahora tenemos el de Asua. MIBEP está muy avanzado y se va a entregar en los próximos meses el Hospital Traumatológico de Higüey. Se avanza en el Hospital Traumatológico de Sosúa y se avanza en el Hospital Traumatológico también de San Cristóbal. Este año debe ser también, si no hay ninguna eventualidad, entregado el Hospital Traumatológico de Higüey. O sea que este año aportará 2 hospitales traumatológicos. El año que viene entregamos el Hospital Traumatológico de Sosúa. Y en los hospitales, el resto de los hospitales, de los 200, bueno, de los hospitales se acaba de entregar hace 1 o 2 semanas el Hospital Nuestra Señora de Regla en Baní, un hospital completamente transformado, remodelado y equipado. Se está terminando el Hospital Regional Materno Infantil en Barahona, donde estaba el Jaime Sánchez. Tiene fecha de entrega, si no hay retraso, en mayo, junio. Hoy nos vamos, está el hospital del Factor en Nagua listo para inaugurar. Estamos esperando que nos pongan fecha, eso se debe entregar en el momento que se decida, pero está listo. Mañana MIBEP va a San Pedro de Macorís a entregar una parte de ese hospital que ya fue finalizado porque se está trabajando por parte. Nosotros nos vamos de aquí, luego que finalicemos esta entrevista, a Yamasá a entregar 2 quirófanos que están listos. También tenemos listo en Higüey el área de quirófano y una gran parte del hospital de Higüey completamente lista, que estamos esperando que nos pongan fecha. O sea, entregamos la semana pasada la emergencia del hospital Jacinto Mañón. O sea que no paramos, esto es una gran transformación que está teniendo el sector salud. Precisamente conversaba con alguien estos días, porque a veces los pacientes del interior era muy frecuente que se les dijeran, ese estudio solo se hace en la capital. Sí. Y vemos todas las constantes inauguraciones, aperturas, remodelaciones que hace la dependencia a su cargo. Ya estamos en vías de ver desaparecer ese asunto de que la gente tenga que imprescindiblemente llegar a la capital para hacer algún tipo de estudio o para recibir algún tipo de asistencia médica. No, todavía no estamos ahí. Hemos mejorado bastante fortaleciendo la red, sobre todo de imágenes y de laboratorios. Sí. Todavía tenemos algunos déficits en las unidades de cuidado intensivo. Ajá. Necesitamos más camas y estamos trabajando para seguir expandiendo la red de cuidado intensivo. Esto es un proceso gradual. Recuerden que ustedes estaban hablando, Michelle estaba hablando del presupuesto. Esto es un proceso gradual y constante de mejora. Ahora, a este ritmo que vamos, yo me atrevo a decir que en los próximos 5 a 6 años, si se le da continuidad y se continúa con estos pasos de avance, el sistema de salud podría ser un sistema de salud completamente diferente. En la gestión del presidente Abinader, 4 años y medio, ha impactado casi el 40% de todos los hospitales en mejoría, transformándolos, remodelándolos y equipándolos. A la llegada de la gestión eran unos 192 hospitales y hoy se han entregado 70 hospitales completamente transformados, lo que lo acerca al 40%. Hemos entregado 39 emergencias completamente, una emergencia de las que estamos entregando, posiblemente sean de las mejores del sistema de salud. Se han entregado nuevas maternidades. Recuerden que la maternidad del Marcelino Vélez, la maternidad de la Bolívar, la Evangelina Rodríguez, se dio apertura a el edificio de la ciudad sanitaria que ya está trabajando. Se dio apertura a un nuevo hospital pediátrico donde estaba el Santo Socorro. O sea, hay grandes avances. Lo que está ocurriendo es una gran concurrencia a nuestros hospitales. Ahora mismo, y Willamo lo sabe, que está muy involucrado en el sector salud y sabe mucho de salud,
de que hay un retorno muy importante a los hospitales, lo que está generando grandes congestiones en nuestro sistema, y eso se debe a que los usuarios han ido recobrando la confianza en nuestros hospitales porque están recibiendo servicios. Pero dijiste algo importante, una grande congestión en los hospitales. Sí, gran congestión. Y decía, todavía tenemos mucha gente que entiende que en vez de ir a la atención primaria se va directo al hospital. Eso, me imagino, es parte de esa congestión que hay en los hospitales. Debemos enfocarnos en seguir fortaleciendo la atención primaria. Y el presidente habla constantemente de la atención primaria, y es como esa meta que él tiene entre ceja y ceja. Así es. Y en todos los discursos, en todas las reuniones con el gabinete, lo plantea. Pero ¿qué es lo que nos está faltando para...? Presupuesto, posiblemente presupuesto, la identificación de los recursos para seguir fortaleciendo la atención primaria. Recuerden que muchas veces hablaban, que arranque la atención primaria. No, la atención primaria arrancó hace mucho tiempo, tanto en el sector público como en el sector privado. Lo que tenemos que trabajar es para seguir fortaleciendo la atención primaria en la República Dominicana, hacerla más robusta, que los usuarios encuentren las atenciones oportunas, que retorne la confianza también, ir mejorando las partes de infraestructura de las unidades de atención primaria, ir fortaleciendo los recursos humanos, ir capacitando los recursos humanos, y en eso estamos. Este proyecto, esta estrategia HARS, es una estrategia que incluso viene a fortalecer la atención primaria con dos patologías, enfermedades crónicas no transmisibles que impactan a una gran población, con la diabetes y la hipertensión, que tú sabes que ya tenemos casi 1000 unidades de atención primaria trabajando en esta población, al igual que una serie de recursos que vendrán destinados específicamente para ir mejorando y fortaleciendo la atención primaria. El doctor Julio Jacín empezaba la entrevista y decía, es difícil no hablar con un funcionario que no sean de esta área, del tema de presupuesto. O sea, cuando la gente escucha, ¿qué nos falta para la atención primaria? Presupuesto. Sí. O sea, ¿en qué sentido? Recuerda que con ellos. Recuerda. No conmigo. Que la atención primaria es para la población general, pero hay una población clave, que es el que está en el índice de pobreza 1 o 2, que son la población identificada. En este momento... Eso no pasa en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Noruega, ni en Suecia. Estamos en República Dominicana. No es para ellos la atención primaria. Pero estamos hablando de una población priorizada. La atención primaria es para todo el mundo, pero dentro de ese mundo hay una población clave, que es la que tú tienes que trabajar de manera directa. Estamos hablando de una población de unos 5 millones de dominicanos como población priorizada. Recuerda que aquí hay dos mundos: el mundo de los usuarios del régimen subsidiado y los subsidiados del contributivo. Son como dos categorías de ciudadanos. El tercer mundo, el combinado, no existe. Son dos categorías de ciudadanos. Son dos categorías, por así decirlo, con seguridad social en los ciudadanos. Son los mismos ciudadanos y son los mismos derechos. No, porque me fui para la India, para las castas. No me desvíe. Hay uno que no tiene un trabajo formal y es el que técnicamente está desempleado, aunque labore trabajo informal. Y el Estado paga a SENASA, que es la aseguradora del Estado, un costo por usuario, que en estos momentos son 260 pesos por afiliado mensual, para gestionar la salud en esa población. E indudablemente hay otra población que es el trabajador formal. Una parte lo paga el empleador y otra parte lo paga el empleado. Ese trabajador formal, con el sistema contributivo, puede ir tanto al sistema público como al sistema privado. O sea, le da una ventaja frente al subsidiado, porque la mayoría de los subsidiados no tienen esa posibilidad de ir a los dos sistemas. Por tanto, es una población priorizada en salud
porque tenemos que garantizarle servicio a esa población. Pero tú sabes que se supone que la atención primaria debe gestionarse con el presupuesto que pasa la aseguradora al sistema de atención primaria estatal. Y tú sabes que esos 260 pesos de cápita no es suficiente todavía para poder gestionar todos los servicios que conlleva ese usuario. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir en este país es llegar a una cápita suficiente para poder ¿Y ustedes han proveer. determinado cuál No. sería la cápita? Sí, me imagino que los órganos que son los que manejan estas políticas públicas, porque recuerden que nosotros estamos en otro sector, Sí. Tienen el costeo Pero, de lo pero, que son los pero hay servicios. una Sí, cosa, pero una al subir cosa, esa cápita, ¿suben los ingresos en los hospitales? Claro que sí. Pero fíjate Claro que sí. algo, es que tendríamos que volver al inicio de lo que fue la reforma del sector salud y seguridad social de la República Dominicana. No, yo te estoy respondiendo en base a la pregunta. Yo no estoy analizando pero, más de ahí. Pero yo quiero que la gente también lo entienda. O sea, porque en ocasiones lo hablamos. Lo que quiso la reforma fue separar la rectoría del financiamiento de la provisión. Entonces, una de las metas era que en pocos años el servicio público, los hospitales y las unidades no recibieran presupuesto histórico, sino que ese dinero fuera a financiar a la seguridad financiado a través de la seguridad social, quien compra servicios en diferentes condiciones, capitado, servicio, paquete, toda la forma de contratación que se quisieran. Y entonces el dinero fluye hacia allá, logrando que también ese sector público, que en esos años, en los 90, 80, 90, venía en un gran deterioro al principio de los 2000, mejorara su efectividad, su eficiencia, dando más servicio, pero consiguiendo mejores resultados de salud. Entonces, el personal, fuera del personal que cobra por salario fijo, tipo técnicos y esas cosas, iba a cobrar en base a los servicios que diera, en base a compromisos que hiciera. Entonces, el dinero fluía no porque el Servicio Nacional de Salud, en este caso, dice, necesito más presupuesto porque tengo una nómina más alta. Por decir una cosa, abro un hospital, necesito más, voy a tener más personal para poderlo tener funcionando de manera efectiva, eficiente, por lo tanto necesito más presupuesto. Pero si le pagáramos de otra manera, fuera diferente. Pero hemos venido por los años aumentándole los salarios a los médicos sin ningún compromiso con los indicadores de salud ni con los resultados siquiera. Ni siquiera los resultados en términos de operacionales y de volumen. Entonces, tendríamos como que retomar si esa es la vía por la cual lo vamos a hacer o por otra vía. Y ahí te pregunto, ¿cuál tú ves como la más factible? Aquí hay que generar cambios en la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social tiene algunos baches que imposibilita el flujo de la finanza en las diferentes renglones de servicio. Es un tema que tú sabes, Willamo, que fuera de cámara lo hemos tratado muy al desnudo. Es un problema de baches que tenemos, pero sobre todo es un problema de insuficiencia de fondos para poder llegar a ese nivel de eficiencia que queremos. Pero lo importante es que se está trabajando para eso, se han hecho las intervenciones del lugar para seguir avanzando en ese paso. Es una madurez que se ha ido alcanzando a través del tiempo y creo que estamos en un buen momento porque se están revisando muchos aspectos de la ley y se han identificado las debilidades y ya se saben cuáles son las intervenciones que se tienen que hacer, y hacia ese paso vamos. Recuerden que la Ley de Seguridad Social arrancó en
en el 2001, ya ha pasado un tiempo prudente de madurez y de conocimiento del sistema. Tenemos más data, más información. Claro, mucho, y sabemos cuáles son las debilidades. Claro que sí. Y creo que hacia ahí vamos. Ahí el sistema obligatoriamente implica que hay que fortalecer la atención primaria. Doctor, siempre que estamos hablando de salud pública, sobre todo, terminamos en el tema del financiamiento, de la estructura de los hospitales y todo eso. Pero ahí yo creo que no es el único componente. Claro, todo es dinero y el hospital es fundamental, es como la planta física de una escuela, debió ser lo primero antes de... Pero yo quiero que usted nos dedique esta parte a decirnos cómo va el tema, primero, humano. Ese personal que tenemos que tener en todos los centros o prestadores de salud que están bajo su cargo, en la que usted tiene médicos, enfermeras, técnicos de equipos de imágenes, bioanalistas, personal que muchas veces son tantas áreas y tantos lugares que tú dices, necesito tener la cantidad necesaria, las horas necesarias, pero en estos 200 hospitales y en eso de ese personal. Sí. ¿Cómo va la parte de la preparación, contratación de todo ese personal humano? Mire, son tres aspectos fundamentales en la parte humana. Se ha trabajado primero para seguir incrementando y reduciendo la brecha, el déficit que teníamos en recursos humanos. A este momento se han adicionado más de 5.500 personas en estos 4 años de la parte sanitaria en los hospitales. Hablamos de médicos, odontólogos, bioanalistas, entre otros, enfermeras y unas 1.700 personas en la parte administrativa. Estamos hablando de más de 7.000 personas en 4 años y medio fortaleciendo la red. Sin embargo, todavía tenemos algunos déficits. Segundo, se ha trabajado en el fortalecimiento de las capacidades, de la capacitación de los recursos humanos. El 80% o más de todos nuestros directores de hospitales tienen maestría o diplomado en gerencia de salud o gestión hospitalaria. Y los que no lo tenían están en formación, que hemos hecho acuerdos con múltiples universidades y órganos en este proceso. La capacitación de enfermeras, bioanalistas, promotores es constante. Y la supervisión para el apego a los protocolos. Y el tercer aspecto más importante es el cumplimiento. Ahí es que está el mayor problema que tenemos en el sistema, el cumplimiento. Tenemos personal muy comprometido con el sistema que posiblemente cumplen más de lo que está acordado, pero también tenemos una alta población de poca adherencia a lo que está convenido y en eso se está trabajando y ahí debemos llegar porque ha ocurrido mejorías salariales importantes en esta gestión. Recuerden que el presidente Abinader tan pronto llegó, aumentó prácticamente un 30% el salario y ahora va a ocurrir un 27%, no un 25%, un 27%, porque es aumento sobre aumento. Y eso acerca a una parte adelante. Y claro, y cuando le hace la segunda, incluye ese también. Estamos hablando que... Perdóname, es lo mismo que pasó con los aumentos de tarifa en la parte privada, por parte de las ARS que se quejaban. También un 20 y al otro año y un poco después un 20. Ya no era un 40, era un 44 lo que se aumentó también a las tarifas. Se incrementaron los incentivos por distancia, prácticamente se duplicaron, entre otros tipos de incentivos. Entonces, ya aquí ese personal se está acercando a un salario justo, digno, y tienen que cumplir, sí, claro. Tienen que cumplir. El colegio médico tiene que entender que tiene que cumplir y lo entiende. Yo no he visto nunca al colegio médico protestando porque se le pida a un médico que cumpla su jornada que está establecida. El colegio médico hace sus reclamos cuando
ocurre un exceso y eso es normal. Hoy, ¿quién quiere trabajar más? Bueno, algunos trabajan más. De verdad, mira, tenemos médicos en hospitales. No, en los hospitales tenemos muchísimos médicos que dan trabajan gente, mucho. que dan más. Tenemos muchísimos médicos que trabajan mucho. Sí. El problema son las manzanitas podridas que no van y joden a los otros porque no ven. Mira, aquí no es así. Es su problema. Tú no tienes que venir todos los días porque yo no vengo todos los días y me van a presionar. Mira, son yo conozco una doctora encargada, jefa de una emergencia de este país, que son las 7 de la noche y ella está ahí trabajando todavía. Y no tiene que estar ahí a esa hora. Y ella está trabajando en ese y uno hospital. la llama a las 10 de la noche. Y está ahí. Mira, me cayó un paciente, me cayó una gente ahí. Claro, y llaman. Pero esto no es la mayoría. No, esto no es la mayoría. claro. El problema de eso es que... Pero esos son aquí los que tenemos va que a venir defender. Un solo presidente del colegio médico que gane, que lleve una medida así, que diga, miren, nosotros vamos a hacer una huelga para que todos los médicos cumplan con su horario o que tengan que ponchar tarjeta con la huella digital. Bueno, No hay forma. en el último convenio. Si lo hace, pierde. El acuerdo Y que no se quieren firmó- cámara, no quieren cámara en los hospitales. No, espérate. En algunos lugares. Espérate. Nosotros tenemos cámara, un sistema de seguridad porque tenemos Claro, que proteger es que es así. la seguridad de los No, hospitales. lo que no quieren es ponchar. No, pero espérate. En la última firma del acuerdo para el incremento, solamente se le pidió 2 cosas al colegio médico. Cumplimiento de lo establecido en los convenios laborales. Que no lo firmó. Sí, lo firmaron. Y que no se oponían a que nosotros utilizáramos los métodos para evaluar cumplimiento. En sentido general, tú puedes colocar cualquier sistema de auditoría de recursos humanos y en eso estamos. Nadie se puede poner guapo Claro. porque el empleador, que es el Estado, tenga control de los empleados, Sí. porque todos nosotros somos empleados. Yo soy un empleado del sector público. Yo no me puedo poner guapo porque a mí me gestionen mis jornadas laborales. Yo tengo cámara en mi casa. Entonces, y si la muchacha se me va temprano, yo la llamo y le pregunto, mira, ¿dónde tú estás? entonces No, ¿qué? es cumplimiento. Es Pero venga. cumplimiento de la jornada laboral. Ahí tenemos que llegar sin acoso, sin persecución, sin exceso, pero también tenemos que exigir, si tú pagas, debe haber un resultado. Tú estás comprando horas de trabajo, Así es. tú no estás haciendo más nada. Eso es lo que se llama empleo. Y Tú no compras solo jornadas horas, laborales. sino un resultado también. Porque yo le puedo comprar ahora y tú ser cirujano y me opera 2 al mes. Exacto. O sea, ese otro. o sea, que no es las ese horas otro- nada más que yo le- Ese es otro que yo de estoy los comprando. problemas. Ese es otro O sea, de los problemas ese que paciente tenemos. que lo internaron porque lo van a operar, pero no le pueden operar en esta semana porque el cardiólogo no vuelve hasta el jueves de la semana que viene ¿Cómo para hacer la un evaluación cardiovascular. departamento, por ejemplo, un ejemplo, no estoy hablando de ortopedia, con 10 ortopedas en un hospital justifica 8 cirugías en un mes Así en un hospital. Así mismo, ¿Cómo lo justifica? No hay forma. Que no hay, que el quirófano está dañado, que me falta un arco en C. Pero tú no operabas en la residencia con arco en C. Y tú no operas en tu clínica todos los casos con alto en C. Se acostumbran a... ¿Eh? exigen. No, es el nivel de muchas veces, pero no, esto no es la Sí, generalidad. no, pero Estoy pasa. hablando de los casos Sí. excepcionales, Sí. o a poco o no tan frecuentes. No Y si es excepcionales, no tan subsidiado y se le frecuentes. paga en la red privada, el baile opera al otro día Entonces, y no pregunta. este proceso, ahora estamos embarcados en este proceso. Ahora hay que exigir cumplimiento. Ya tenemos salarios dignos, ahora hay que exigir cumplimiento y resultados, como dice Guílamo. En eso estamos. Y nadie se puede poner guapo. Claro. Así es. Bien, doctor, las acciones a corto plazo, ¿cuáles son las cosas que a usted le gustaría terminar a corto plazo de las que usted está realizando? Estamos trabajando en muchos sentidos, en mejora de los indicadores de salud. ¿Ya tenemos sonógrafo en todos los hospitales del país? No, todavía no ¿Todavía? tenemos, no tenemos sonógrafos
funcionando posiblemente en toda la red, posiblemente tenemos en todo el sistema, pero siempre se daña, nunca será absoluto. Hasta en la clínica privada, usted va a una clínica, se hace una tomografía un día y le dicen el equipo está fuera de servicio hoy. O sea, pero hemos ido logrando, y eso lo dicen los números, Michelle. El 2024 fue el año de mayor producción histórica de todo el Servicio Nacional de Salud en cantidad de estudios de imágenes, en cantidad de estudios de pruebas de laboratorio, de cirugías, de consulta y de emergencia. Y eso habla de que se ha ido fortaleciendo las diferentes áreas. Tuvimos una reducción marcada, posiblemente la más importante en tasa de mortalidad neonatal en el 2024. Estamos esperando el reporte final del Ministerio de Salud Pública, el boletín número 52, porque se están revisando, confirmando algunas cifras, y si eso es cierto, va a ser como lo es, porque ya tenemos el preliminar, será una de las noticias más importantes en salud, esa cifra que vamos a hacer pública. Se mejoró la razón de mortalidad materna con relación al año anterior, a pesar de tener una gran presión de un alto número de extranjeras haitianas que están acudiendo a nuestros hospitales, que agregan números difíciles a nuestra... Están tabuladas más. Sí, están diferenciadas ya. Y no le vamos a poder cobrar nunca a los hospitales. Bueno, yo entiendo que sí, que debemos llegar ahí porque no es sostenible el sistema de salud con ese subsidio de los hospitales a esa población. Es una gran carga lo que hace. Llegan en labor de parto, sí, y eso se convierte en una emergencia. Sí, pero hay que buscar... Esa es la historia. Sí, pero hay que buscar la vía de retorno del costo a los hospitales, porque alguien tiene que pagar el servicio. Claro. Porque si no, lo que va a ocurrir es la incapacidad de ese mismo hospital de poder seguir brindando el servicio. Mira, se lo podemos cobrar a los ingenieros de las obras y a los... O se le cobren la puerta. Se supone, Willamo, tú que conoces... Que es donde se preñan ahí en esas obras. Se supone, Willamo. Pero eso le da derechos entonces. No, pero oye... Bueno, por eso se lo tenemos que cobrar. Escuchen. Se supone que todos los trabajadores de extranjero haitiano tienen un permiso de trabajo. Se supone. No estoy hablando de si son permiso de trabajo. Y el permiso de trabajo obliga al empleador a cotizar. Y se supone que esa población debería tener un seguro. Y se supone que ese empleado debería llegar, si está legal, como obrero, no como ciudadano. Sí. No estoy hablando de nacionalidades, estoy hablando como obrero. Se supone que debe llegar a un hospital con una tarjeta de seguro. Sí. Doctor, cuando... Los politraumas en obras llegan y son cubiertos, eso no... Bueno, también, pero el empleado de agricultura, claro, el empleado de los hoteles, sí, de los diferentes sectores. Doctor, cuando un nacional haitiano o una mujer va a un hospital público, se le dan todos los servicios. Así es. Cuando va a un patronato, a un hospital que es público, pero es parte de un patronato, por ejemplo, Plaza de la Salud. Plaza de la Salud tiene que recibir a todas las parturientas haitianas. Yo no lo sé porque no pertenece a la red, no sé cuál es su política. ¿No pertenece a la red? No, de la red de hospitales del SNS no pertenece. No, pero la pregunta es esto, y esto ojalá y alguien pueda escuchar, aunque no va a pasar igual que con los medicamentos. Imagínense que aquí hay un problema de que los hospitales públicos tienen que darle los servicios gratis totalmente a los nacionales haitianos y a las parturientes y todos los servicios médicos, perfecto. Y los privados... Pero pongamos los venezolanos, los privados no tienen que hacerlo, pero tampoco los patronatos. Si eso es así, entonces vamos a crear 5 hospitales, 5, uno en Friusa, uno en Haití, y uno, en la frontera, y otro arriba de Barrio, 5. Se lo vamos a dejar al Ministerio de Salud como hospitales públicos y vamos a convertir el SNS entero en un patronato y ya no tenemos problema de malos, ¿cómo se llama? De malos derechos humanos, no. El sistema público aquí cuenta de 5 hospitales
y se acabó el problema. Porque no estamos poniendo locos con eso. Sí. ¿Es verdad que eso nos está costando a nosotros entre un 15 y un 20% del presupuesto de salud? Posiblemente, porque si tenemos un 36% de nacimiento de extranjeros haitianos y tenemos un 14% aproximadamente de servicio a nivel general de toda la población extranjera haitiana que no es embarazada, si es el 14% por un lado y el 36% por otro, mínimo deben estar consumiendo un 15% del presupuesto de salud, mínimo. Bien, vamos a agradecer al doctor Mario Lama, que anda, ¿te acuerdas de la Jara? Sí. Que siempre tenía los papeles. Sí. El doctor siempre nos trae las realizaciones, las cosas que se van terminando, y yo creo que eso es fundamental, porque ofrecer, tú puedes decir, hay también que decir, novedades. ya este está listo, ya este se entregó, ahora vamos a terminar el otro. Le vamos a seguir dando seguimiento. Gracias, doctor. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a todos ustedes.